En la frontera de una vía que ya no recordaba su propio nombre, la flota del Velos Dominio se dobló en silencio como una sombra que se alarga al final de la tarde. Era un ejército que había aprendido a ser Dios, arquitectos de estaciones que doblaban la luz, herreros de vacíos donde las posibilidades se deseaban y se aniquilaban. Una lengua de metal y cristal que hablaba con el universo en términos de dominio. Todo eso, sin embargo, titubeó cuando la transmisión llegó desde el borde, humanos. No simples humanos, sino una humanidad que había hecho del cielo su ciudad y de la atmósfera una muralla. Y pedían ayuda. El planeta se llamaba Tlamacás, un nombre antiguo traducido por los registros humanos como lugar del viento que guarda. Era una colonia suspendida sobre nubes de mercurio ligero y tornados que cantaban como cadenas, torres flotantes ancladas por contrapresión y raíles de gravedad. Redes de jardines en suspensión y capillas forjadas para la última luz del sol. La colonia se alzaba en la periferia de la galaxia, en un sistema que nadie más creía estratégico hasta que el Velos descubrió la grieta, un nodo en la red de control imperial. Una falla en la maquinaria que regulaba la estabilidad de mundos enteros. Donde existía su dominio absoluto, ahora crecía un agujero que prometía consumir constelaciones. Los Velori llegaron no en arrogancia, sino en confesión. Sus emisarios, como estructuras vivas cubiertas por placas de metal vivo y filamentos de luz, no ofrecieron mandatos, solo plegarias tecnológicas. Sus escudos, que habían resistido vientos de quarks, ahora mostraban corrosión de incertidumbre. Sus matemáticas habían fallado, una variación en el tejido de la red, una resonancia desconocida, amenazaba la integridad de su mayor arma, la armazón celeste. Una red de tallos gravitacionales que defendía sus fronteras y refractaba amenazas. Si la armazón colapsaba, miles de sistemas quedarían a merced del abismo que parecía expandirse desde el corazón de su propio imperio. Los humanos, desde Tlamacás, escucharon con una calma que tenía raíces antiguas. No había fanfarrias ni excusas, la colonia había sobrevivido a huracanes de plomo solar, a la corrosión social, a la traición de estaciones de servicio. Sus líderes, no dioses, sino ingenieros que aprendieron a rezar con tachuelas y soldaduras, sabían cuánto costaba pagar con certeza. Sabían que la petición del Velos no era un honor sino una cuenta de deuda cósmica, la salvación del dominio a cambio de algo que los humanos guardaban en secreto y que no era mercancía para vender. Era un sacramento. Era una decisión que pendía del valor de la fe en lo que la humanidad se atrevía a hacer. La vida en Tlamacás estaba tejida por símbolos. En un capítulo colgado del techo de la Capilla de las Brisas, un collar de cuentas de cerámica, hecho de fragmentos de naufragios atmosféricos, colgaba como un rosario para los pilotos y los operadores. Ese rosario de cuentas, gastadas por dedos y viento, brillaba con un brillo que no pertenecía a la física sino a la memoria, recordaba a generaciones que habían apostado la ciudad entera por una promesa. En la sala de mando, una bandera de acero, ardientemente quemada por relámpagos eléctricos y sellada con el nombre de la colonia en letras negras, colgaba doblada, como una promesa de desafío. Y en un compartimiento sellado, envuelto en resina térmica, había una carta carbonizada, la última misiva de la primera flota que había hecho el salto a Tlamacás. Escrita con dedos temblorosos y firmada con la decisión de dejar atrás todo lo conocido. Esos tres objetos cruzaban miradas, memoria y plan, cuentas, bandera y carta. No eran reliquias, eran contratos. El Velos, humillado, ofrecía acceso a datos que ninguna otra especie poseía, mapas de resonancia, modelos predictivos, la ubicación de fallos en la red. Pero lo que ofrecían los humanos no estaba en bases de datos. Era una doctrina de sacrificio que se había vuelto técnica, un procedimiento que transformaba la energía de un mundo en una interferencia ordenada, la conversión planetaria. En términos simples, destruir un planeta, no como acto de violencia sino como mecanismo de corrección, una detonación calculada en la matriz de masa que podía generar una radiación antirresonancia. Una onda capaz de neutralizar la fisión cósmica que hoy devoraba la red del Velos. Era una solución que ningún imperio había pedido, ni permitido,
y que ninguna ciencia fuera de la humana había concebido como legítima. El dominio se postró en cifras, no en rodillas. Sus solicitudes fueron mecanismos, no súplicas, protocolos de acoplamiento, rutas de evacuación, garantías de asilo para partes de su población. Pero la súplica real había sido implícita en la mirada perdida de sus arquitectos, pedían que los humanos sacrificaran un mundo de su propia órbita. Pedían fe. La noticia corrió por las redes de Tlamacás con la velocidad de una tormenta. No hubo gritos de júbilo ni lamentos. Hubo debates en mesas de hidrofusión, en corredores de purificación de aire, en jardines en suspensión donde la gente tocaba las raíces y preguntaba si la tierra merece morir por un dios. La decisión no fue colectiva en la forma que los higueros de la antigüedad esperan, fue colectiva en su consecuencia. Elegir era decidir por quienes no podrían decidir, por los que vivían en las ciudades menores, por las generaciones que dormían en cortinas de plasma. Elegir sería convertir el planeta en un martillo que golpeara la malla del universo y esperara que el golpe fuera justo. En la cima de la torre de convergencia, donde las corrientes se encontraban y las antenas del velo se instalaban como manos vacilantes, la comandante humana, Alejandra Méndez, miró las cuentas en su mano. No era una líder de historia épica, sino una maestra de acciones pequeñas que se concatenaban hasta formar milagros de ingeniería. Su mirada no buscaba gloria, buscaba ángulos. Si un planeta iba a ser ofrecido, que no fuese a ciegas. Si una ciudad iba a morir, que lo hiciera con propósito. La decisión del dominio y la respuesta humana fueron tan frágiles como un hilo magnético en el viento. La primera imagen que quedaría grabada en la memoria de las especies sería la de una flota imperial, brillante y desplegada, inclinándose ante la posibilidad de la esperanza humana. Y la segunda, la más persistente, sería la de un país entero haciendo lo impensable, de liberar el sacrificio de su propio cielo para salvar a millones que ni siquiera conocían su nombre. La escena entera olía a metal caliente, a vela y a algo que atraviesa el pecho como un juramento. La colonia activó su protocolo de atención máxima. Los talleres que fabricaban cargas de recuperación se convirtieron en capillas de cálculo. Ingenieros que antes ensamblaban turbinas ahora seguían ecuaciones que olían a religión, sincronía, fase, resonancia. Durante generaciones, los humanos del cielo habían aprendido a domesticar la atmósfera mediante alteraciones sutiles, nubes que actuaban como reflectores, corrientes que podían inflar como velas. Capas de iones que alteraban lecturas gravitacionales. Convertir un mundo en un arma no fue más que extender esas técnicas sobre una escala imposible, traducir plegarias antiguas en algoritmos que manipularan el alineamiento de masa. La comandante Alejandra trazó mapas en superficies de holografía. Sus dedos eran un compás, su mente un telar. No le importaba la gloria, su obsesión era la certeza. Si el dominio confiaba en que su lenguaje era la matemática, entonces habría que hablar con palabras que el lenguaje imperial respetara, probabilidades, márgenes de error, vectores de evacuación. Reunió a los suyos, pilotos que conocían cada corrugación de viento, operadores que podían leer una señal perdida entre millones. Técnicos de cápsulas de sacrificio que tendrían que preparar dispositivos capaces de transformar la masa en la onda correcta. El plan no sería un simple estallido. No habría bombas nucleares ni armas de última generación porque esas cosas crean ruido que el Velos podría contrarrestar. La conversión planetaria de Tlamacás debía ser una operación quirúrgica, activar reservas de metal fundido en cámaras de inercia, inyectar patrones de energía en las cámaras tectónicas artificiales, sincronizar detonaciones en las capas de densidad para generar una firma que, al expandirse, no solo desgastara sino que descalibrara la red del Velos. Era una física de la fe en la que la matemática humana y la devoción cultural se daban la mano. Mientras tanto, los emisarios Velori ofrecieron sus propios cálculos y herramientas. Trajeron sondas de resonancia, algoritmos de absorción, proyecciones de consecuencias. Pero había una condición no dicha: si la operación terminaba mal, el dominio retiraría cualquier derecho sobre sus registros y cualquier oferta de asilo. Los Velori,
con todo su poder, no podían prometer la preservación de moral o memoria. Eran una máquina política que había aprendido a pedir un favor supremo sin saber cómo pagar otro. Poco a poco, la periferia de la colonia se llenó de voluntarios y contradictores. Los que nacieron entre las nubes sabían que la colonización había sido un acto de fe, la última carta carbonizada representaba aquello, la primera generación que eligió quedarse y añadió su nombre a la ciudad. Algunos querían esconderse, otros querían dirigir la detonación con manos propias. La ciudad, en efecto, se subdividió en rituales de ingeniería, una secta de terraformadores que reforzaba las capas atmosféricas para contener la onda inicial. Un grupo de artilleros iónicos que programaba la cadencia de latidos que empujaría la masa, técnicos de flota que calculaban órbitas de escape para naves ligeras que llevarían memoria y música y bibliotecas humanas al viento. La preparación implicó un baile con la eternidad. Se necesitaba precisión en un contexto donde la física hacía trampas. Las cámaras de inercia se sumergieron en mantos de metal líquido para mantener la fase. Se tendieron redes de sincronía que parecían cuerdas de un arpa gigante. En los simuladores, la comandante Alejandra observó millones de posibilidades y descartó la mayoría. Su mente, acostumbrada a la belleza de la táctica, vio la mecánica humana como una sinfonía por afinar. Cualquier error crearía una explosión que no resolvería la red, cualquier exceso garantizaría la muerte de lo no sacrificado. En el corazón del plan estaban los sacrificios humanos, tripulaciones que pilotarían plataformas de detonación hacia corredores que atraviesan el planeta desde la superficie hasta el núcleo. No sería una tarea heroica de una sola persona, sino una cadena de responsabilidad y entrega. Las plataformas eran cámaras esféricas, revestidas de composite cerámico, nombradas en honor a aquellos que habían perdido la vida en la fundación de Tlamacás. Sus nombres, inscritos en láminas de acero, ardían de orgullo. Cada cabina tendría a alguien que llevaría la carta carbonizada, y en cada corazón se mecería el rosario de cuentas, como si el peso de cerámica pudiera regular el latido de la mecánica. Mientras se ensamblaban las plataformas, la flota Velori ofreció escolta y coordinación orbital. Sus naves, menos seguras que antes, actuaron como centinelas de tiempos nuevos. No fue una entrega incondicional, los Velori desplegaron sondas que calibraban la posibilidad de que los humanos fallaran a propósito. Que estuvieran dispuestos a traicionar el acuerdo y usar la detonación como arma de venganza contra el dominio. El Velos, con una lógica imperial, desconfiaba de la pureza humana asustaba. La noche previa a la activación fue extrañamente llevadera. La ciudad encendió su simbología. La bandera de acero fue colocada en una plaza en la que muchos se agolparon para reconocer la gravedad del momento. No hubo discursos, la fe humana no necesitaba de eso. En el cielo, la flota del Velos bajó su brillo, como si pidiera permiso para mirar. Los rosarios de cuentas se vendieron, se prestaron, se compartieron, las manos de hierro y piel se juntaron una última vez para ajustar una tuerca, para poner a punto un sensor, para dejar un poema encriptado en una memoria portátil. Y Alejandra, en la cabina de la sala de convergencia, apretó la carta carbonizada entre dedos que no temblaron. La carta no tenía palabras legibles, el fuego había hecho el trabajo de borrar lo humano y convertirla en un signo. Pero en la textura quemada, en la curvatura de un borde carbonizado, ella reconoció la línea que no necesitaba leerse, el juramento de quienes llegaron primero. Juramento que hablaba de decisión, si lo decidían, lo harían juntos. La comandante cerró los ojos y calculó otra vez, por la última vez. La operación requería algo más que cálculos, requería que la mente supiera sacrificar una patria por una galaxia. Esa clase de fe se mudaba poco a poco a un templo metálico pulido por el viento. La maquinaria del sacrificio comenzó con una cadencia que parecía un latido. Las plataformas se elevaron en columnas delimitadas por corrientes de plasma controladas, las cámaras de inercia se hicieron cantar a frecuencias que solo los materiales de Tlamacás soportaban. En la órbita baja, los Velori dispusieron redes de interferencia para proteger la operación de predadores externos.
pero el universo tenía más apetitos. Desde la periferia llegó algo que ninguna proyección había predicho. Otras especies, oportunistas y mercantes, olfatearon la posibilidad de la colisión entre gran potencias y acudieron a recoger fragmentos de gloria. Raiders minúsculos, con estructuras como insectos metálicos, intentaron extraer muestras de las plataformas. Escuadrones piratas se abalanzaron en la noche para robar tecnología. La operación, que debía ser quirúrgica, se vio forzada a hacer guerra. Los humanos respondieron con tácticas que hacían de la astucia una religión. No eran los más poderosos en armamento, pero conocían cada capa del viento y cada signo de una corriente. En una maniobra que pasó a la historia como el laboratorio de nubes, pilotos humanos desviaron tormentas ionizadas para crear barreras naturales que cegaban sensores enemigos. Microexplosiones de gotas de metal líquido fueron detonadas para formar núcleos reflectores que confundían a los cazas, patrones de lluvia fueron encendidos en ritmos que parecían música, y la música se volvió mecanismo. Mientras tanto, en los anillos inferiores, técnicos desmontaban piezas de la red imperial con la delicadeza de quien despega pétalos de una flor para ver qué oculta su centro. El Velos, agradecido pero febril, ofreció su propia fuerza. Sus algoritmos detectaron una nueva entrada en la malla, la gran arma del dominio, un estabilizador orbital que podría absorber la onda de la detonación si no se neutralizaba. El problema apareció como un electrocardiograma en los mapas: si el estabilizador absorbía la antirresonancia, la conversión planetaria sería inútil. La respuesta humana fue inesperada en su simplicidad táctica. En lugar de intentar destruir el estabilizador, algo que hubiera sido físico e imposible, se optó por engañarlo. El plan de engaño se basó en la creación de una contrafirma, una réplica de la onda de salida, pero con fases invertidas, creada artificialmente por pequeñas detonaciones remotas. Para generar esa contrafirma, necesitarían lanzar una batería de microsatélites al cinturón de gravedad del planeta, cada uno programado para explotar en una secuencia que, al ensamblarse, diera la ilusión de que la detonación interna ya había ocurrido. La red estabilizadora del Velos, al sentir la firma, redirigiría su absorción hacia el falso punto, permitiendo que la auténtica onda saliera sin mitigación. Era engañar a la divinidad del dominio con el teatro humano. Mientras las microbaterías se colocaban, los piratas se organizaron en enjambres más grandes. Fue entonces cuando la astucia más pura, mezclada con un fervor que rozaba la devoción, se mostró. Una flotilla de embarcaciones civiles, disfrazadas de carpas de evacuación, se entrelazó con las formaciones pirata. Sin tecnología militar, los civiles se ofrecieron a hacer lo que los ejércitos no harían: ofrecer comida, refugio, historias. En el intercambio, aprovecharon para insertar señaladores magnéticos que reorientaron las trayectorias enemigas. Nadie celebró esa mezcla. La humanidad simplemente usó su capacidad ancestral para convertir hospitalidad en estrategia. A medida que la fecha de activación se acercaba, la tensión se volvió tangible. Un grupo de Velori, desconfiado, intentó activar un bloqueo definitivo que capturaría y neutralizaría cualquier plataforma humana. El dominio exigió control directo de las cámaras de inercia. Alejandra, calculadora hasta el límite de lo ético, optó por una doble jugada: permitió el acceso visible, pero en el kernel de los sistemas introdujo un código de fe. Una cadena de patrones que no era más que una firma humana, una secuencia que replicaba el ritmo de las cuentas del rosario, el pulso de miles de dedos que habían pasado por ellas. Esa firma no desactivó la supervisión Velori, la transformó. Para los Velori, la firma era ruido; para los sistemas humanos, era la llave que permitiría variaciones a última hora. Fue una decisión que los ofendería si tuvieran un dios, pero era precisamente la mezcla de táctica y ritual que definía a la operación. La noche de la manipulación final fue una lluvia de microexplosiones que parecían estrellas cayendo en cámara lenta. La contrafirma en el cinturón orbital se replegó y el estabilizador del Velos, al capturar la falsa onda, redistribuyó su capacidad de absorción hacia un punto vacío. Fue hermoso y brutal. La red imperial se cerró sobre un fantasma.
Y entonces, en un silencio que pesaba, las plataformas comenzaron su descenso hacia los corredores planetarios. La secuencia de detonaciones internas debía seguir un patrón de polifonía, detonaciones que alteraban densidades, que abrían cavidades y que reensamblaban masa. La primera plataforma, llamada Sky en honor a una matriarca fundadora, comenzó su trabajo. Los pilotos a bordo vieron con claridad la superficie distorsionarse como un líquido agitado por un soplo. Señales de estrés aparecieron en las placas tectónicas artificiales, la ciudad entera sintió la vibración como una respiración profunda. Había pánico, pero fue un pánico con propósito, gente que aseguraba cajas con archivos, que subía libros a cápsulas, que tocaba cuentas entre codos para recordar que algo más grande que el miedo dictaba el paso. Entonces el error, un enjambre pirata, que no había sido completamente desviado, impactó una de las plataformas menores. No fue devastador, pero el daño alteró la secuencia en un margen peligroso. La comandante, fría y calculadora, ordenó una redistribución de piezas de masa en tiempo real, sacrificando parte de las reservas energéticas que había mantenido como margen. Fue una decisión de liderazgo que dejó el margen de error ridículamente pequeño. La ciudad tembló con la elección y la gente respondió con una calma forjada en sacrificio, la bandera de acero fue arriada y cubrió a los técnicos. Las cuentas de cerámica pasaron de mano en mano como si fueran teclas de un piano. Mientras tanto, en la órbita, algo más sucedió. Los Velori realizaron una maniobra que nadie esperaba, ofrecieron uno de sus nodos de red en préstamo, una pieza que podría, teóricamente, amplificar la onda humana y asegurar su propagación. Era un regalo con un precio, el nodo necesitaba una estabilización que requirió más masa de la prevista. Los técnicos humanos, a su vez, propusieron usar un fragmento de la propia atmósfera como catalizador. Era audaz, arriesgado y profundamente imprudente. Pero la humanidad no buscaba prudencia, buscaba eficacia. Tomaron la atmósfera como material y la modelaron en un momento que pareció eterno. La prueba final fue una orquesta de voluntades. Con las microbaterías en su lugar y el estabilizador imperial engañado, la secuencia de detonaciones internas debía montarse con precisión de relojero y con la intención de un sacerdote. La primera detonación real ocurrió en la cámara más profunda, una burbuja de masa que había sido forjada con acero y arrepentimiento. Las ondas viajaron como un rumor, transformando capas, recombinando densidades. En el corazón de la colonia, la gente sintió la gravedad doblarse con la suavidad de una marea. Los edificios se inclinaron, las raíces de los jardines se tensaron, y por un instante el mundo entero pareció contener la respiración. Entonces, el Velos mostró su último recurso. No era fuerza ni orden, era una petición desesperada para retener la red. Su propio núcleo estabilizador lanzó una contraonda, una malla de energía que buscaba neutralizar la antirresonancia con una armonía diferente. Era un arreglo delicado de frecuencias que, si se superponía, podría reencender la red y absorber la conversión. La operación humana, calculada hasta el hueso, ahora se encontró en un duelo de ritmos con un adversario que no podía ser subestimado. Alejandra vio la ecuación de la contienda desplegarse en sus pantallas, una superposición de ondas que amenazaban con crear un punto de caos donde antes habría orden. Su respuesta fue tan humana como brillante, no intentó crear una onda más fuerte, sino una disonancia. Desplegó la firma del rosario en una fase invertida, un ritmo que no pretendía neutralizar la red, sino confundirla. En términos técnicos fue un ruido entrelazado con intención, en términos simbólicos fue la oración de toda una ciudad convertida en código. La firma se expandió, bombeando el patrón humano por la red de las cámaras. En el núcleo planetario, la conversión alcanzó un punto de no retorno. La masa comenzó a reorganizarse con una lógica diferente, un eje se formó que, al colapsar, liberaría una onda que el universo sentiría como un suspiro. La gente en Tlamacás no gritó, tuvo devoción. Aquellos en las cámaras sabían que su tiempo era limitado, eran parte de la matemática y de la liturgia.
Las cápsulas de memoria, enviadas en las corrientes ascendentes, llevaron música, nombres y la carta carbonizada, todo envuelto en protección física y en un algoritmo que decía, si el universo nos pregunta. Respondimos con fe. Pero el universo es un lugar de respuestas múltiples. En un giro final que solo los cálculos más osados y los actos más valientes podían conjurar, una flota Velori, desesperada por salvar su red, lanzó una maniobra de contención directa. Concentraron su propia masa en un campo de gravedad que buscaba absorber la onda humana antes de que se propagara. Era un gesto que mostraba tanto orgullo como arrepentimiento. Al hacerlo, abrieron una ventana que los humanos aprovecharon. Las plataformas sacrificadas reajustaron su detonación en una secuencia que, en lugar de emitir una sola onda, emitió un conjunto de ondas que interferían entre sí y con la contraonda Velori. La consecuencia fue una fractura armónica que reconfiguró la topología espacial en el lugar de la red, creando una cancelación local. La cancelación funcionó como un espejo roto que, al reflejar la energía, devolvía al dominio la consecuencia de su propia grandiosidad. Su red se sobrecargó con una contracarga que la llevó a un pulso de reinicio. Los nodos del Velos, que habían dominado constelaciones, entraron en un silencio técnico. No fue una destrucción plena, fue un restablecimiento forzado que dejó inmóvil la maquinaria imperial. Miles de sistemas del dominio quedaron, por un momento, sin resguardo, una vulnerabilidad que la humanidad no había buscado explotar. Lo que buscaban era una oportunidad para que la marea antirresonante limpiara la red, no para abrir una puerta para pillaje. Pero la victoria vino con un precio. La conversión planetaria, liberada, no se detuvo en el núcleo, los corredores tectónicos que eran parte de la ciudad empezaron a colapsar. Torres, jardines y plazas comenzaron a perder anclaje. Las cápsulas de memoria hicieron su ascenso con un ritmo que era a la vez triste y orgulloso. En la sala de control, Alejandra observó cómo la carta carbonizada brillaba bajo la luz del panel, sus últimos pensamientos fueron una geometría de nombres. Ella entendió que la ciudad que conocía, la que había jurado proteger, se estaba transformando en una señal para la galaxia, un pulso de memoria que diría a las especies que, cuando el universo la amenazara, los humanos responderían con sacrificio y con táctica. En los últimos instantes, cuando las estructuras perdían su resistencia y la atmósfera se ofrecía como materia de trabajo, la comandante activó la secuencia final. Una detonación en cadena que redirigió las corrientes restantes para formar la onda definitiva. No fue un acto heroico en la percepción clásica, fue una mecánica de entrega. Las cámaras que no pudieron ser enviadas al espacio se configuraron como cápsulas que, al ser atravesadas por la onda, se atomizaron en formas que llevarían datos a fractales que vagarían por la galaxia. Fue, en términos limpios, una diseminación de legado. Y cuando la última onda salió de Tlamacás, el Velos pudo sentir el golpe, un susurro que reconfiguró parte de su red y forzó un reinicio en el que sus defensas fallaron por tiempo suficiente. No fue una erradicación del dominio, sino una lección. Un imperio con todo su brillo había tenido que postrarse ante la fe humana para pedir ayuda. Y la fe, en respuesta, se había convertido en una táctica que rompía diques. Cuando el pulso se apartó y el horizonte se convirtió en una silueta quebrada, la luna que había sido ciudad quedó transformada en un eco que viajaba. No era ya Tlamacás en su forma anterior, era un emblema convertido en radiación de memoria. Lo que quedó de la colonia fue un paisaje de fragmentos, islas flotantes que resistieron, jardines en suspensión desvinculados, torres mutiladas que aún mantenían antenas encendidas como vigilias. El viento que antes había sido una fortaleza, ahora era un mensajero que portaba la música y las voces que una vez vivieron allí. La flota del Velos, profundamente conmovida y más sola que antes, descendió para prestar auxilio a los supervivientes. No fue una llegada de conquista, sino de humildad. Los Velori desplegaron cápsulas, ofrecieron refugio y comenzaron una operación de remonte. Para ellos, la experiencia fue una lección registrada, la vulnerabilidad del dominio, la capacidad humana para el sacrificio y la eficacia de una táctica no ortodoxa.
Comenzaron a cambiar sus protocolos con la reluciente incomodidad de quien aprende una moral que antes había ignorado. Los sobrevivientes humanos no eran pocos, pero tampoco eran todos. Un volumen significativo de habitantes había sido ya lanzado al espacio en cápsulas de memoria y de vida, otros, atrapados en lugares sin escapatoria, habían pagado con su presencia la calibración por una galaxia. Lo que quedó fue un núcleo de reconstrucción y una red fugitiva de fábricas flotantes que comenzaron a recomponer lo esencial. Alejandra no fue encontrada entre los cuerpos que emergieron, su cápsula de comando mostró rastros de reentrada final sin supervivencia. Su carta carbonizada, sin embargo, había sido lanzada hacia el vacío junto con cientos de otras memorias. La bandera de acero, desgarrada pero intacta, fue recuperada y colocada frente a lo que quedaba del hall central como símbolo de desafío y consuelo. Los objetos simbólicos ganaron resonancia universal. El rosario de cuentas, uno de los símbolos más simples de la operación, apareció en manos de muchos, pilotos que sobrevivieron, técnicos que seguirían con la reconstrucción, e incluso en la estructura de una nave Velori que lo exhibió como un talismán de respeto. La carta carbonizada fue copiada y preservada, no por su letra, que el fuego había borrado, sino por su acto de ser carta, la prueba física de una decisión colectiva. La bandera de acero se convirtió en emblema de la nueva alianza incipiente entre humanidad y Velori, no como subordinación, sino como reconocimiento mutuo de límites y fortalezas. El dominio, que había sido salvado en parte por el sacrificio humano, enfrentó una encrucijada. Podía volver a sus costumbres impermeables y reclamar que su orgullo no había sido tocado, o podía aceptar que había aprendido algo inevitable, que la fe humana, cuando se organiza y se combina con la táctica, podía operar en dimensiones que la pura ingeniería no contemplaba. El Velos escogió la segunda ruta con vacilación, creó un memorial orbital alrededor del lugar donde Tlamacás flotó por última vez. Un anillo con dispositivos que registrarían la memoria de los vivos y contarán la historia a sus generaciones. No lo llamaron heroísmo, lo llamaron el ajuste. En los meses que siguieron, la historia de la conversión planetaria se transformó en lecciones para la galaxia. Los Velori reescribieron protocolos de redes, sus matemáticos incluyeron variables humanas, no como ruido sino como aglutinante. Piratas y oportunistas que intentaron aprovechar la vulnerabilidad de la zona encontraron una coalición humana Velori que no solo defendía, sino que reconstruía con la determinación de quien sabe que no hay segundo intento para algunas cosas. Fe y táctica habían fusionado una alianza inesperada. Pero el precio persistía en pequeñas cosas, en la curva de la bandera, en la profundidad de las voces que ya no respondían, en los nombres que se pronuncian con pausas. La memoria era ahora un trabajo de artesanos, restauradores de bibliotecas que reconstruían discos con fragmentos, traductores que pegaban juntas palabras sacadas de archivos comprimidos, y músicos que recomponían canciones con trozos de partituras. Todo era acto de reverencia y de recuperación. Años después, la cápsula hecha con partes del núcleo de Tlamacás que contenía la mayor colección de memorias humanas fue abierta en una estación neutral. Dentro había música, recetas, poemas, y muchas redundancias de la carta carbonizada. Una de las memorias, digitalizada y proyectada, contenía un registro visual de la operación, imágenes de plataformas, de ondas, de manos con cuentas. La comunidad galáctica, al verlas, no encontró en esas imágenes un monumento a la tragedia sola, sino una lección de humanidad, que una especie pequeña, con rituales y limitaciones, podía enseñarle a un imperio a respetar lo imprevisible. La flota Velori renombró uno de sus vectores de investigación como Iscayi, no en posesión, sino en reconocimiento. En los recovecos más personales, la bandera de acero fue utilizada para confeccionar un estandarte que se colocó en la sala de la nueva confluencia. Un lugar donde humanos y Velori juntos decidieron protocolos para emergencias intergalácticas. El rosario de cuentas se convirtió en un elemento de homenaje en cada ceremonia de graduación de pilotos. Las cuentas recordaban la cadencia que salvó vidas. La carta carbonizada, copiada en miles de formatos, se leyó en voces humanas y Velori por generaciones,
no por las palabras, sino por la decisión que representaba. La capacidad de entregar un mundo propio para mantener en pie a muchos. La gran lección sobrevivió a las conciencias individuales. La galaxia aprendió que el poder absoluto puede necesitar súplicas y que la humildad de un imperio puede ser provocada por la audacia humilde de aquellos que creen en algo más que la lógica fría. La humanidad, por su parte, comprendió que la fe se vuelve utilidad cuando se practica con disciplina, que la devoción sin cálculo permanece en la liturgia. Pero que la devoción con táctica es una llave que abre puertas antiguas. Y en algún punto, en la quietud que vino luego de la tormenta, alguien colocó la carta carbonizada, la bandera y el rosario juntos dentro de un cofre común. No fueron colocados como reliquias entre vitrinas, sino como herramientas, la carta para recordar la decisión, la bandera para recordar la firmeza, el rosario para recordar el ritmo que había guiado la operación. Se dijo que si alguna vez la galaxia se volvía a enfrentar a un dilema idéntico, esas cosas serían sacadas de su fe y volverían a servir como instrucciones, no por su misticismo, sino por su historia de eficacia. El Velos, ahora con la memoria de su humillación y aprendizaje, no volvió a pedir ayuda con las mismas palabras. En su lugar, comenzó a negociar alianzas. La humanidad, desde su enclave reconstruido, enseñó tácticas que muchas otras especies tomaron y adaptaron. No fue el final de los conflictos ni la disolución del ego imperial, pero sí el comienzo de una nueva ecología política donde la fe y la ingeniería aprendieron a ser socios inesperados. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.